Bueno, ¿se ve la presentación entonces ahí? ¿Cambia? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un rápido repaso de lo que vimos en la última clase. Hablamos del principio, digamos, del mecanismo de generación por el cual se generan las radiaciones ionizantes. Posteriormente, ver desde lo tecnológico cómo se instrumenta, digamos, el diseño para que funcione una ¿cómo se llama? Un tubo, una ampolla radiógena, que es en realidad, digamos, el concepto, porque nosotros en la jerga hablamos de tubo y en ese concepto incluimos la calota o el cabezal con el, con la ampolla radio, la ampolla de rayos. Entonces, pero para definirlo con certeza y claridad, entonces siempre hablamos de la ampolla radiógena, que habíamos comentado rápidamente que teníamos dos tipos. Hablamos de ánodo fijo y la de ánodo giratorio. La de ánodo fijo, por sus limitaciones tecnológicas y por su imposibilidad de evacuar el calor como necesitamos, entonces estábamos restringidos a manejo de poca potencia. Y la poca potencia que puede manejar entonces nos limita en cuanto a las prestaciones que se pueden hacer. Es decir, podemos hacer miembros inferiores, en el caso de lo pediátrico, en el caso de lo neonatal, pero en el caso de adultos estábamos muy limitados y teníamos que pensar en poder espaciar, digamos, mucho el tiempo para que le dé tiempo a todo el sistema de enfriar como se necesita. Posteriormente hablábamos de las ampollas radiógenas, digamos, de ánodo giratorio, que al tener, digamos, la posibilidad de que el lugar donde impacta, digamos, las partículas proyectil van cambiando, por lo tanto, entonces, la posibilidad de disipar la gran cantidad de calor que se genera en todo el efecto de generación de rayos X era mucho más amplio, considerando que la velocidad de rotación de ánodo, digamos, de los tubos o de las ampollas radiógenas es de 3000 revoluciones, pero también se utilizan las de alta velocidad que trabajan a 9000 revoluciones. Todo esto permite fundamentalmente en la evacuación del calor. El calor es el gran contrincante, la gran dificultad que tenemos dentro de la parte de la generación de radiaciones ionizantes. Fundamentalmente porque el porcentaje de la energía que se destina para todo el proceso, el 99% se genera como calor y solamente el 1% como radiaciones útiles. Por lo tanto, entonces, el calor va a ser un proceso que nos va a acompañar y nos va a complejizar, digamos, durante todo el tiempo. Por lo tanto, entonces, se van instrumentando distintas medidas. Primero el ánodo giratorio, después el sistema de cooler, digamos, en los extremos donde está el ánodo. Posteriormente, el tema en el caso de los tubos de los tomógrafos, las bombas que hacen recircular el aceite en todo el recorrido, en todo el interior del tubo. Entonces, se van instrumentando distintas acciones para sostener, digamos, la dificultad esta de la alta temperatura y sobre todo se ponen cada vez sistemas más complejos en función de que las dosis que se utilizan son tal vez cada vez más altas. Por ejemplo, el tomógrafo siempre está trabajando con 120 kilovoltios, tiene un tiempo de exposición muy importante, tiene muchos cortes, tiene muchas imágenes, entonces hace tiene mucha demanda el tubo. Entonces, en ese sentido, las condiciones de control de temperatura son muy importantes. Después hablábamos fundamentalmente de algunas de las propiedades y recordábamos rápidamente que el mecanismo por el cual se generan radiaciones ionizantes tiene que ver con la posibilidad de que nosotros ponemos una partícula objetivo o este,
digamos, ponemos una partícula, que en este caso son los electrones, un electrón en un gran campo eléctrico, una partícula proyectil. Entonces ponemos en un gran campo eléctrico, y eso se acelera en forma muy importante, a tal punto entonces que adquiere suficiente energía cinética para impactar en los átomos del ánodo y provocando la desviación de electrones de la última capa o, en el caso de frenamiento, que pasan de una órbita de energía superior a una inferior, y eso genera, digamos, se libera un fotón, radiación electromagnética, y el fotón es luz, donde la longitud de onda es la longitud de onda de los rayos X, y que tiene la gran particularidad de que es una energía muy importante, a tal punto que provoca que atraviesa las distintas densidades que tiene nuestro cuerpo. Tenemos, digamos, la piel, tenemos el tejido adiposo, tenemos el tejido óseo, los órganos huecos, aire. Entonces, la radiación esta que a la cual se expone, digamos, para hacer un estudio, entonces la atraviesa generando una imagen en un sistema que vamos a ver posteriormente, que es el que es capaz de darnos el efecto útil, digamos. La radiación en sí misma, si un sistema de detección o de captura o de reconvertir esa información que atraviesa de lo que queremos estudiar, entonces sería totalmente inválida, digamos inútil, por decirlo de alguna forma, porque las radiaciones ionizantes son invisibles. Por lo tanto, entonces, de alguna forma, bajo algún mecanismo, tenemos que conseguir eso, visibilizarla, para conseguir el objetivo final, digamos, que es tener una imagen de calidad diagnóstica, una imagen útil. Posteriormente, entonces, entendiendo eso, fundamentalmente, entonces, nos hemos retrotraído a ver cómo era la composición básica de una ampolla radiógena. Y bueno, primero está todo inserto, digamos, en un espacio que es un vidrio Pirex, el cual está absolutamente en vacío, y en el cual tenemos un filamento, termoiónico, de tal manera que ese filamento, al circular una corriente que nosotros la controlamos, nosotros la podemos manejar. Un minuto, por favor. Hola, hola. Sí, ahí ya sumo más. Entonces, les decía que fundamentalmente tenemos un electrodo, digamos, que es el que va a estar a menor potencial, que es el cátodo, y el que va a estar mayor potencial va a ser el ánodo. De tal manera, entonces, que entre ellos se va a aplicar esa diferencia de potencia, esa diferencia de potencial que en una cierta distancia genera un gran campo. Entonces, ese campo eléctrico es el que provoca, el que le transmite, el que le suministra la energía suficiente a esas partículas para que adquieran tal energía y velocidad para provocar el efecto que nosotros necesitamos. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que tenemos que pensar es cuál es la materia prima, digamos, que necesitamos para que todo esto funcione. Y esos son los electrones. Por lo tanto, entonces, calefaccionando ese filamento termoiónico, tenemos esas partículas que son electrones y que van a permitir digamos, que se efectivice lo que nosotros, que se efectivice el fenómeno de generación de la radiación ionizante. Entonces, teniendo eso claro y repasando rápidamente, entonces decimos
que nosotros tenemos entre el cátodo y el ánodo una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, si la tensión es muy baja, la energía que se va a generar no va a ser significativa. Le ponemos 1 voltio, 2 voltios, 10 voltios, no me mueve la aguja, no me cambia. Le pongo 100 voltios y el efecto todavía sigue siendo bastante, digamos, no genera ningún efecto importante, significativo. Le ponemos 1000 voltios y tal vez muy levemente se puede mostrar algún efecto. Pero si le ponemos 10 kilovoltios, o sea, 10.000 voltios, entonces ya el efecto empieza a aparecer. Por lo tanto, entonces, porque la partícula que nosotros aceleramos ya es significativa y tiene esa energía para generar el efecto que nosotros hemos enunciado. Si además tenemos una masa crítica, bueno, porque si solamente tenemos un portador, entonces la probabilidad de que el efecto de generación de radiación se cristalice, digamos, es muy baja la posibilidad. Por lo tanto, entonces, al tener una cantidad de electrones que va a estar en función de que hagamos circular una cierta corriente por el filamento, por lo tanto, entonces el filamento calefaccionado va a tener una cantidad importante de electrones que sin duda van a terminar produciendo el efecto que necesitamos. Hay algunos aspectos constructivos que es importante saber. Nosotros tenemos el general, digamos, los tubos de rayos de ánodo fijo tienen un solo filamento. Los tubos de rayos de ánodo giratorio tienen 2 filamentos, un filamento fino y un filamento grueso. El filamento fino tiene 2 características. Primero, desde el punto de vista eléctrico, maneja menos corriente, pero tiene mayor resolución, tiene mayor capacidad diagnóstica, digamos, para los detalles muy finos, muy pequeños, para las placas que se hacen del oído o digamos, de algún sistema ocular o alguna patología puntual, entonces siempre opcionamos por ese filamento porque tiene esa característica principal y está asociada con lo que nosotros llamamos mancha focal, que es una característica que viene o se describe, digamos, en la ampolla radiógena cuando se compra, cuando se pide característica, cuando hay que hacer una reposición. Entonces, en esa circunstancia, entonces hablamos del kilovoltaje máximo, 125, 150 kilovoltios de la tensión de ruptura. Nosotros trabajamos en 20 a 120 kilovoltios. Los miliamperes que maneja también está asociado a la potencia, a la velocidad de rotación, digamos, la pendiente, la inclinación que tiene el disco o el ánodo giratorio, y fundamentalmente la mancha focal, que para los equipos, para las ampollas convencionales, hablamos de 1 a 1,7, y en el caso de los tubos, digamos, que se utilizan en mamografía, son de menor mancha focal, o sea que tienen mayor resolución. ¿Y eso está asociado a qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creen ustedes que tenemos que tener mayor resolución cuando tenemos que hacer una mamografía? ¿Por los tumores? Bien, entonces nosotros tenemos que estudiar 2 cosas. Primero, la primera pregunta que tenemos que hacernos siempre es ¿qué quiero estudiar? Entonces, en función de eso, se definen las dosis y el criterio para hacer los estudios. Porque, supongamos, nosotros tenemos accidente de tránsito, lamentablemente, con una frecuencia y una habitualidad que es, digamos, ya no es preocupante, ya es aterradora. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene un problema respiratorio, tiene una neumonía bilateral, tiene problemas que tenemos que visualizar qué le pasa a los pulmones, si tiene un bloque, si tiene una parte, digamos, cubierta por flemas o por alguna infección. Entonces, en el pulmón se ven esos 2 triángulos y se pueden observar, digamos, que
cuando se hace una imagen, si ese pulmón, digamos, no tiene el mismo color, digamos, son oscuros porque digamos, tiene menos resistencia, menos oposición a la radiación, entonces son imágenes oscuras. Y ahí observamos que el lóbulo, digamos, tanto derecho como izquierdo, a veces no son iguales. Entonces, en el que tiene una parte clara, entonces notoriamente tenemos una infección. Por lo tanto, entonces, la dosis para observar eso, que es un estudio que nosotros necesitamos visualizar, esa dificultad que tiene el pulmón, se utiliza y se obtiene con una serie de dosis. Pero si además, supongamos, otro paciente que tiene una zona parecida, pero que acaba de sufrir un politraumato, entonces tiene fisuradas las costillas, y no sabemos si tiene quebradura, si tiene perforación del pulmón, cuál es la situación. Entonces, a pesar de que son zonas muy parecidas, porque es de la cintura, digamos, al hombro, por decirlo de alguna forma, entonces, pero en un caso quiero ver qué pasa con el pulmón y en otro caso quiero ver qué pasa con la parte ósea. Entonces, se utilizan distintas dosis y entonces es la información que quiero obtener, la tengo que tener claro, tengo que saber qué quiero ver. Si no defino eso inicialmente, entonces puedo ponerme a cambiar valores y a hacer un montón de intentos y no voy a llegar, digamos, a una imagen diagnóstica. ¿Está claro eso? Entonces, el punto central es que nosotros tenemos, en el caso de la mamografía, tenemos un tejido, digamos, blando, que tiene muchas derivaciones, muchas ramificaciones. Entonces, en ese escenario, nosotros tenemos que pensar de hacer dos tipos de estudios. Un estudio que se llama de screening, tomamos una población objetivo y la monitoreamos para ver dónde estamos parados, si son personas que son mujeres que no han tenido, digamos, la posibilidad de hacerse ningún estudio, ningún control, entonces nos podemos encontrar con grandes sorpresas, alguna tumuración, algún tejido con algún inicio, digamos, de alguna producción, alguna cuestión oncológica. Podemos tener distintas situaciones. Entonces, el screening se hace un barrido con 3 imágenes, una lateral derecha, una lateral izquierda y una carnal. Entonces, se hacen esas 3 proyecciones que son estándar, y entonces ya definimos, a ver si de 1000 pacientes hemos detectado que hay una o dos que están con alguna imagen peligrosa o que requiere otro estudio más profundo. Y después, bueno, tenemos cuando ya hemos detectado el problema y empezamos a trabajar, pero ya estamos, desde el punto de vista de la prevención, ya estamos tarde. Entonces, nosotros tenemos que anticiparnos todo lo que se pueda. Profe, hay unos Sí, compañeros que quieren ingresar. ok. Entonces, necesitamos anticiparnos a toda esta posibilidad, digamos, de que los pacientes, digamos, estén ya con una patología en curso. Entonces, lo fundamental es usar las herramientas de la prevención y anticiparnos todo lo que se pueda. Lamentablemente, los índices, digamos, de apariciones tumorales son cada vez más tempranas. Por eso me parece, y tratándole de sacar, digamos, tratando de sacar los temores que genera a veces los estudios mamográficos, sobre todo por el tema de la compresión de la mama, que está muy asustada a veces, que es doloroso, ¿no? Son sistemas que se utilizan, que tienen un sistema de automatismo que no genera, digamos, ninguna condición que sea de riesgo o de algún dolor que sea preocupante o peligroso para la paciente. Es decir, en todo caso, hacer ese pequeño esfuerzo, digamos, de sobreponernos a la pequeña
digamos, compresión que se hace para homogeneizar el tejido y asegurar, digamos, que la imagen sea absolutamente diagnóstica, no haya ninguna pérdida de información, porque ustedes imagínense, tenemos que detectar microcarcinoma del tamaño de la cabeza de un alfiler. Por lo tanto, entonces, para eso necesitamos trabajar fuertemente en hacer las mamografías en forma adecuada, controlar que esos mamógrafos estén con una resolución correcta, conveniente, porque bueno, si hago mamografía y la resolución es mala, resulta que estoy tomando todos por bueno porque no detecta nada, porque no tiene precisión. Entonces, hacer los estudios, hacer los controles, hacer las ecografías mamarias y establecer, digamos, periodos, digamos, que se respeten, digamos, si son un año, que es lo habitual, o otros términos menores. Pero bueno, lamentablemente las apariciones son cada vez más tempranas y más preocupantes. Entonces, casi para cerrar el concepto de las mamografías entonces se trabajan sobre un tejido blando, por lo tanto, entonces las dosis que se utilizan en el caso del kilovoltaje, que nos da la penetración o la capacidad de atravesar las distintas densidades de nuestro cuerpo, de lo que se quiere estudiar, son más bajas, entonces trabajamos entre 22 y 48. No necesitamos más, porque si utilizáramos más dosis, la termina irradiando a la paciente y no serviría absolutamente nada. Me saldría una imagen negra que no me sirve de nada, digamos, no tiene calidad diagnóstica. Entonces, me parece, y pongo énfasis en esto, que tal vez es un detalle, digamos, asociado un poco a la realidad, de darle importancia, no solo desde lo tecnológico, que lo tenemos que poner en prevención y en control siempre, sino también desde el punto de vista de paciente, para hacer los cuidados y los controles tempranos. Bueno, habíamos repasado rápidamente algunas de las propiedades y decíamos entonces la capacidad para causar fluorescencia en ciertas sustancias. Nosotros tenemos el principio fundamental bajo el cual conseguimos convertir, digamos, una imagen o una acción, digamos, una radiación ionizante en algo útil, en algo que podamos visualizar, es a través de esta propiedad. Entonces nosotros, es el principio bajo el cual funcionan y funcionaron, digamos, todos los sistemas de revelado. Tenemos el chasis. En el interior del chasis se pone la placa virgen, la placa que se cargaba en los cuartos oscuros. Los cuartos oscuros, para repasar rápidamente, tenemos la sala de rayos, donde está el equipo de rayos, la columna, la mesa de comando, la mesa de examen, el Potter Book y mural, todo eso con un tablero eléctrico que se diseña y se ponen las cuestiones de seguridad correspondientes, radio protegido, y en un área colindante, pegada, digamos, al servicio, se pone estaba el cuarto oscuro. El cuarto oscuro era un lugar que llamamos en la zona seca y en la zona húmeda. En la zona seca se estaban las placas vírgenes de todos los tamaños, con los chasis, y entonces en función de lo que pedía el profesional médico, se hacía una telelectora, se hacía una lumbosacro, se hacían las distintas requerimientos, dependiendo también de los pacientes. Entonces, en ese escenario, entonces tomaba el pedido, entonces registraban al paciente, los nombres, el apellido, todo lo demás, el estudio que se necesitaba o que pedía el médico, se cargaban, o sea, así es el término que se utilizaba, entonces era simplemente con una luz, una linterna de cuarto oscuro, que era un foco rojo, atenuado también con otro papel celofán para que no tenga destellos de una luz clara, porque eso termina velando las placas. Entonces se colocaba, digamos, en esos chasis, las placas virgen del tamaño que se necesitaban, y como los chasis se cierran herméticamente, eso se llevaba
y se ponía en el portachasis, o sea, abajo de digamos, en un espacio que tiene las mesas de examen, y en la cual en la parte superior se pone el paciente. Entonces, puesto, digamos, bajo esa condición, entonces se irradiaba, la radiación atravesaba el área que queremos estudiar y se registraba, digamos, en este chasis. ¿Qué es lo que pasaba en el interior del chasis? El chasis es un sistema que inicialmente fue metálico, posteriormente, digamos, plástico, pero el concepto es que cerraban herméticamente. Y en ambas caras tenían pantallas fluorescentes. Entonces, la radiación incide en esas pantallas, absorbe los rayos de longitud de onda de los rayos X y emite en el rango, digamos, de los rayos visibles. En este caso, el color es verde, y esos verdes eran de mayor o menor intensidad según el área que atenuaba. Entonces, supongamos, si pasaba la parte del pulmón, llegaba con mayor cantidad de radiaciones, entonces se sobreencendían esas partículas de fluorescente. Entonces es como si, ustedes imagínense, si fuéramos capaces de meter un microscopio en el interior de estos dos placas intensificadoras, que eran dos pantallas, digamos, de fluorescente. Entonces es como si se encendieran distintos LED a mayor o menor intensidad. Entonces esa información terminaba definiendo una imagen que tenía mayor cantidad de grises, que es lo que nos da una buena imagen radiográfica. Entonces nos permitía posteriormente, una vez que se hacía el estudio, se volvía al cuarto oscuro, se cerraba de tal manera que no haya ningún tipo de entrada de luz, tiene que estar en una condición de oscuridad importante. Se abría el chasis, se sacaba y se ponía en la reveladora automática, si la tuvieran, o manualmente, revelando en un primer compartimiento. Tenían lo que era el revelador, agua y después fijador. Entonces, posteriormente se hacía ese proceso, se venía la imagen, o sea, ya se impactaba en la placa y posteriormente entonces se dejaba para que se termine de secar y ya estaba concluido digamos, el proceso. Por supuesto que hoy ya hemos dado un paso gigantesco, ya hemos llegado a la digitalización directa e indirecta, con el cual, digamos, todas estas posibilidades, digamos, se van facilitando, pero el concepto no ha perdido vigencia. En el caso de los de la digitalización indirecta, tenemos un chasis que tiene una lámina de fósforo y tiene un sistema de memoria que lo que hace entonces, cuando se hace previa, digamos, a la exposición, se cargan los datos en esa memoria, en ese registro, y posteriormente, digamos, cuando se hace el estudio, toda la información de las radiaciones queda registrada en esa placa de fósforo. Y cuando se la pone en el digitalizador, el sistema accede y un láser hace la lectura, digamos, de toda esa pantalla y transmite esa información al chip, que posteriormente ya lo presenta como un formato de archivo y posteriormente aparece, digamos, en los monitores. Y bueno, y la digitalización directa son los flat panel. Entonces, directamente es una matriz donde una matriz, digamos, que podemos asociarla, digamos, como una hoja cuadriculada pequeña. Entonces, cada uno de esos las pequeñas cuadrículas son sensores, son dispositivos que son sensibles a las radiaciones ionizantes. Entonces, detecta cada uno toda la información, le llega más o menos radiación en función del área que atraviesan, y haciendo una lectura de toda esa matriz recuperamos la información, y por supuesto es de absoluta resolución y mejora en la calidad de todo lo que se viene haciendo. Pero la evolución ha sido lo que les estoy comentando. Entonces, revelado con las placas, con los chasis, que los primeros que había eran azules,
sensible al azul. ¿Y eso cómo lo detectamos? Nosotros damos una de las prácticas que hacemos para verificar si hay radiación, conseguimos un chasis, lo centramos con el colimador y posteriormente lo que hacemos es un disparo y entonces en todo en el ámbito de la oscuridad entonces se sobreenciende en el lugar donde inciden los rayos. Entonces, si el chasis es color verde, que era la tierra rara, o los antecesores que eran azules. Bueno, todo esto fue evolucionando hasta el punto que hoy tenemos ya directamente los chasis que se utilizan para digital indirecto y la flat panel para los directos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, entiendo que no. Entonces, esa era la primera propiedad importante. La segunda, entonces, los rayos son capaces de atravesar el cuerpo cuanto más penetrantes son. O sea, la penetración depende del kilovoltaje. Posteriormente, la capacidad que tienen los rayos para formar imágenes latentes en la emulsión de la película. Ese era todo el principio de funcionamiento en el caso del revelado. Los rayos X provocan efectos biológicos que se utilizan en radioterapia. Nosotros hasta acá todo lo que estamos viendo es ya radiodiagnóstico. Es decir, todo lo que hacemos es tecnología para detectar, para completar, digamos, el diagnóstico que tiene el profesional médico. Posteriormente, entonces, ¿y cuáles son esas condiciones? Entonces, esto que provoca los efectos biológicos, cambios, hay una facultad que puede provocar, digamos, la modificación de la cadena de ADN o provocar la deshidratación. Entonces, en todas esas circunstancias, entonces, quienes están en el hacer, digamos, los técnicos de diagnóstico por imágenes, los médicos y todo lo demás, tienen que utilizar los elementos de seguridad, de protección personal, los chalecos, los guantes cromados, los protectores de las cuestiones hormonales. Por supuesto, en las criaturas, los bebés, les protegen los genitales, las gónadas. Entonces, todo ese proceso, todo el tiempo, digamos, que estemos expuestos bajo la condición de radiación, tenemos que utilizar los elementos de seguridad. Porque la radiación, ¿cómo es? ¿Qué hacen el estudio y esa radiación se desaparece? ¿Qué opinan ustedes? Era que era, Queda. ¿Cómo era? que se acumula. Exactamente. Entonces tenemos que utilizar, dice la Organización Mundial de la Salud, hacerlo bien a la primera vez. Por lo tanto, entonces yo tengo que estar, y eso es lo que tenemos que transmitir a los técnicos, y eso se utiliza fundamentalmente con un sistema de simulación y prueba para que no practiquen, digamos, con los pacientes, porque si uno lo está irradiando, le quiere hacer tiene una neumonía, un problema respiratorio y no tiene el criterio, no sabe las dosis, entonces juega, digo, término exagerado, pone dosis que no son las que se necesitan porque no tiene criterio, entonces lo que tiene que hacer es formarse bien, tener los simuladores y hacer, cuando le toque hacer un estudio, hacerlo bien de primera. Por supuesto que un aprendizaje, pero el aprendizaje hoy ya nos requiere, ya nos obliga a usar simuladores. Entonces, usamos simuladores, le damos un ejemplo, digamos, a ver, tiene que hacerse para ver cómo está el oído medio, el oído está dañado por alguna cuestión, ¿cómo hace? Entonces, le dan le dan la consigna, le dan el criterio y él elige los valores que entiende que son adecuados para hacer esa práctica. Si repetitivamente el error le sale, digamos, placa rechazada, estudio rechazado, entonces significa que, bueno, tiene que repasar un poco la anatomía, tiene que estudiar las proyecciones adecuadas y, bueno, y tener un criterio, ver con su tutor, a ver dónde está el error, digamos, dónde está la falta de criterio para poder hacerlo. Porque si no, entonces, si esa misma
propuesta lo hubiera hecho con los pacientes, entonces hubiera irradiado, le hubiera separado una placa adecuada a la que pide el médico, tener que irradiarlo 10 veces. Entonces, toda esa radiación es acumulativa y genera riesgo para el paciente, inicialmente con la cuestión de anemia, posteriormente con la pérdida, digamos, de glóbulos rojos, y bueno, y después tienen casos notables de leucemia. Entonces, hay que ser cuidadoso, utilizar los elementos de seguridad y tener los criterios que correspondan. Este mismo efecto que es peligroso, el radiodiagnóstico, es lo que se utiliza como herramienta principal en radioterapia. Entonces, aumentando notoriamente las dosis, 1000 veces las dosis, se consigue, digamos, eliminar, digamos, muchas veces las células cancerígenas, y para ello se utilizan equipos que tienen absolutamente una altísima precisión, de tal manera que el daño colateral sea el mínimo posible. Por ejemplo, se utilizaban, todavía quedan algunas bombas de cobalto que utilizan el rayo gamma. Era la tecnología que había, pero no es una radiación, digamos, que no se puede discriminar, entonces generaba la eliminación tanto de las células enfermas como las células sanas, y eso, las probabilidades, digamos, de efectividad en el proceso de tratamiento no eran lo que se esperaba. Bueno, los rayos X son invisibles y no se puede detectar con ningún sentido, no tienen masa ni peso, viajan a la velocidad de la luz, no tienen carga, viajan en línea recta, y esto es muy importante porque resulta que no solo tenemos el concepto, digamos, de la disposición y de la generación de los rayos, sino que los rayos se propagan, digamos, perpendicularmente a la mesa, entonces al estudio. Entonces eso nos da un atributo importante para poder ver, coincidir, asociar no solo los criterios, digamos, de las dosis que hay que utilizar, sino la cuestión esta de las proyecciones que son las convenientes para hacer tal o cual estudio. Bueno, hasta acá habíamos avanzado, y lo importante es repasar algunas cosas, algunos detalles significativos. El equipo radiológico es muy importante, digamos, en cualquier institución de salud. Entonces, una institución de salud que tiene un equipo, un servicio de rayos, es muy, muy importante, porque entonces el médico clínico, el profesional que atiende la guardia, distintas áreas, tienen una herramienta diagnóstica muy fuerte, muy decisiva, digamos, para la toma de decisiones en emergencia o en otras circunstancias, o en la parte de terapia intensiva o cualquier otro sistema, cualquier otro servicio. Entonces, y desde el punto de vista tecnológico, se representa un gran desafío, porque en ella, digamos, coexisten sistemas electrónicos, los sistemas electromecánicos que permiten el funcionamiento y todo lo demás, la parte de alta tensión, la parte de vacío que está dado con la ampolla radiógena y todo lo demás. Entonces, se genera, digamos, un escenario tecnológico muy interesante y muy desafiante, porque, bueno, es la tecnología donde coexisten todas estas distintas particularidades, digamos, técnicas. Desde el punto de vista de los parámetros, es importante definir, digamos, cuáles son los que intervienen fundamentalmente. Y aparece el kilovoltaje como un parámetro muy importante que va a estar asociado a la energía que van a tener los rayos que se generan, y va a definir la penetración, o sea, la capacidad de atravesar, digamos, distintas densidades y conseguir, digamos, un efecto diagnóstico, que es lo que necesitamos. El rango, digamos, en el que se utilizan los kilovoltajes aparece entre 20 y 120 kilovoltios, 125, bueno, un valor de máxima. Por otro lado aparece el tiempo, entonces el tiempo de exposición para obtener, digamos, las placas radiográficas. Y acá tenemos dos conceptos incorporados. Tener
un estudio que es un estudio estático, que son los estudios radiográficos, y los estudios dinámicos, que son los radioscópicos. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante cómo esta relación tiempo-miliamper están vinculadas. Los miliamperes, entonces, la corriente que circula por el tubo y está asociada a la cantidad de fotones que se generan. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de electrones, de partículas libres que van a puestas en un campo eléctrico, van a adquirir energía que ya hemos explicado y que definitivamente va a terminar convirtiéndose en fotones de energía mayor o menor, mayor o menor, entonces ese es el parámetro importante, son los parámetros principales. Y en particular el tiempo y los miliamperes constituyen un parámetro adicional que es los miliamperes segundo. Y este producto que representa, digamos, una parte de las dosis, a veces jugamos con eso entonces tenemos equipos que son limitados en cuanto a su tamaño, por lo tanto tienen capacidad de pocos miliamperes, pero entonces podemos compensar, digamos, esos pocos miliamperes aumentando el tiempo. Entonces, ese parámetro que es el producto de los dos anteriores se mantiene, digamos, como constante, entonces podemos digamos, aprovecharlo para compensar cuando no tenemos miliamperes muy altos. Y eso se ha dado fundamentalmente, yo creo haberles explicado, en los cabezales, que son los equipos en los cuales coexisten, digamos, en un solo cubículo, el tubo, el transformador de alta, el aceite aislante. Entonces, y esos dispositivos, esas unidades de radiación, bueno, hoy han quedado casi, digamos, sin referencia, casi no se utilizan, no encontramos esos tipos de equipos, salvo en los equipos odontológicos que son todos cabezales. Y todos los demás equipos, los equipos fijos, los equipos rodantes, los angiógrafos, los arcos en C, ya todos tienen ánodos giratorios. Por lo tanto, entonces tienen mayor capacidad y no tienen limitación en cuanto a los estudios que se pueden requerir. Bueno, este es un panel, digamos, de un equipo de rayos nuevo, en el cual tenemos los kilovoltajes, tenemos los miliamperes, tenemos los miliamperes segundo, el tiempo, entonces ahí nos permite, digamos, elegir esos valores. El kilovoltaje es 75, los miliamperes son 200, tenemos el miliamper segundo y tenemos el tiempo. Y acá tenemos, digamos, lo que representa o caracteriza lo que está ya estandarizado, el foco fino y el foco grueso. Y estas son las dosis pregrabadas para un paciente delgado, un paciente medio y un paciente obeso. Posteriormente acá tenemos todos los datos del paciente y además tenemos la condición de poder definir foco fino y foco grueso. Entonces, esa condición nos define a ver qué estudio tenemos que hacer. Si yo tengo que ver qué pasa con el oído medio, digamos, entonces utilizamos el foco fino porque necesitamos mucha resolución. Pero si tengo una fractura de fémur, que es el hueso más grande, digamos, de nuestro cuerpo, con el foco grueso lo podemos hacer perfectamente sin tener que utilizar, digamos, tanta definición. Y acá tenemos esto lo que se llama las pantallas Ion-Tomat, que son los sistemas para el automatismo. Entonces, es una celda que tiene que es una cámara de ionización. Entonces, se hace una emisión de prueba, atraviesa el cuerpo, lo detecta. Entonces, si el sistema considera que esas dosis son adecuadas, sino automáticamente por un sistema de realimentación aumenta o disminuye la dosis que se necesite.
Bueno, vamos rápidamente a la composición de un equipo de rayos. Los equipos de rayos contan fundamentalmente de todo lo que es la consola o comando. Entonces ahí es donde nosotros encendemos el equipo, elegimos, digamos, los puestos que tiene, si tenemos la mesa de examen, el Potter Bookie mural, si tenemos de 2 puestos, es decir, es el panel de mando. Ahí vamos a encenderlo el equipo después que se realimenta, digamos, tiene una serie de información que activan, digamos, distintos contactores y todo lo demás. Entonces, ahí lo encendemos y a partir de ahí se despliega casi con todos los equipos nuevos, porque tiene un microcontrolador que verifica, digamos, las distintas áreas, las distintas partes, y, y me permite, después de hacer ese primer proceso de inicialización, visualizar y agregar y definir los valores de kilovoltaje, miliamper, tiempo, que son los valores indispensables para las dosis, o sea, los parámetros principales. Además define si va a ser con Booking o si Bookie, si es la Bookie de mesa o el Bookie de pared. Es decir, me da toda la oferta, digamos, todas las opciones de uso, de poder setear, digamos, en función del estudio que yo tenga que hacer. Me llega un paciente, un niño, voy a tener valores distintos, por supuesto, un adulto o un pediatra o un neonatal, un neonato. Entonces, esas posibilidades las puedo manejar desde ese panel. Además, aparece el generador de alta tensión, o generador o transformador de alta tensión. En los equipos de generación de alta tensión por método convencional, estos equipos tienen la característica de que eran muchos gabinetes separados y todos muy voluminosos, en función de que la alta tensión, la potencia, todas eran instalaciones muy grandes. Entonces, tenemos sistemas de canalización con fichas complejas. Bueno, era todo un escenario muy exigente en cuanto a las dimensiones, no solo de las partes, sino de los conectores que se utilizaban. Posteriormente, el tubo de rayos, entiéndese como tubo, el conjunto calota o gabinete metálico que aloja la ampolla radiógena. En la jerga se habla de tubo de rayos. Entonces, pero fundamentalmente siempre cuando hablamos de tubo de rayos estamos señalando la calota, que es el dispositivo que tiene los 2 conectores de alta tensión, el positivo, el negativo y el positivo, los cables de alta tensión que llegan al gabinete o al rack, y son, digamos, y la mirilla que es por donde define que va a poder salir la radiación. ¿Está claro hasta aquí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No se están durmiendo? No, profe. Bueno, No, profe. bueno. Entonces, si nosotros como elemento adicional podemos visualizar, digamos, el colimador. ¿Y qué es el colimador? El colimador es un dispositivo, digamos, un accesorio, un componente vital, digamos, que se utiliza en los equipos de rayos, y el que define con la ayuda del campo luminoso el campo radiante. Y eso nos permite entonces que solamente, digamos, se exponga a la radiación lo que nosotros queremos estudiar. Y yo les daba el ejemplo de quiero hacerme una mano, pero si solamente tengo un problema en la falange, entonces defino perfectamente cuál es el área y irradiamos esa parte y no irradiamos todo. Entonces, el colimador es el dispositivo que, con la ayuda de un campo luminoso, define el campo radiante. Y tienen que ser coincidentes, porque si no aparecen imágenes, digamos, el técnico dice, mirá, me faltan los dedos. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, lo que está ocurriendo es que está descentrado el colimador, por lo tanto, el campo luminoso no coincide con el campo radiante. Entonces, una de las prácticas habituales que hay que hacer es controlar que eso esté perfectamente alineado y si no lo está, corregirlo.
un procedimiento bastante sencillo. Y además, algo que siempre vengo intentando resolverlo es que demos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo práctico, digamos, de cambiar las fuentes de luminosidad. Entonces, en vez de utilizar lámparas halógenas que se utilizan aún, si utilizamos los diodos de alta densidad y alta intensidad LED, nos pueden resolver perfectamente, nos da durabilidad, nos hace, digamos, que nos involucremos y además con una solución sencilla. Por lo tanto, entonces, poniéndole ese tipo de sistema de iluminación, daríamos un paso tremendo, nos favorecería porque nos genera el desafío de hacerlo y además un valor agregado que, bueno, ahora comprar una lámpara, digamos, de 150 vatios, 12 voltios, 24 voltios, creo que no sale menos de 200.000 pesos, cosa que podríamos ahorrarnos tremendamente. De paso, nos familiarizamos con el funcionamiento. Bueno, eso le dejo como desafío. Posteriormente aparecen las mesas de examen. Bueno, las mesas de examen son las mesas o mesas de yacimiento, son donde se posiciona, donde lo acostamos al paciente, definimos si le vamos a hacer qué parte de su cuerpo es la que queremos examinar. Por la parte de abajo, digamos, corre, digamos, en una grilla, el portachasis, que ponemos, se llama portachasis porque podemos colocar un chasis ahí y ubicarlo en la zona de exposición donde quiero estudiar. Entonces, ese mismo sistema se utiliza en los Potterbook, que no sé si han tenido oportunidad. Si no lo han hecho, significa que nunca han tenido problemas respiratorios ni ninguna cuestión amenazante, por lo tanto, es una buena señal, pero si lo han tenido, cuando nosotros nos ponen, digamos, para ver la tele de tórax, entonces nos dan la instrucción de que tenga cierta posición, contenga el aire, respire y hacen un disparo, hacen una toma, digamos, una emisión. Entonces, en ese caso, también tenemos un portachasis que se pone la placa ahí, sea directa o indirecta, y es un accesorio que ya voy a explicar en detalle cómo funcionan los Buki. Después aparecen las columnas. Las columnas son los soportes que permiten montar, digamos, el tubo de rayos. Entonces tenemos columnas piso-techo, tiene una guía por la cual se desplaza, digamos, en forma paralela a la mesa de examen, una columna. Y esa columna tiene un brazo en el cual va puesto el tubo. Además tiene un sistema, una mancuerna que se llama de frenos. Ahí tenemos los frenos de profundidad, lateral, de altura. Entonces, es lo que nos sirve para posicionar en qué lugar me corresponde o es adecuado hacer la proyección, la toma o la emisión de rayos. Después aparecen los seriógrafos, que es una estructura metálica un poco más compleja, que está asociada siempre a lo que nosotros llamamos las mesas basculantes. Las mesas basculantes son las mesas que tienen todo un sistema de motores que permite posicionarnos entre 0 y 90 grados, o sea, de estar horizontal a posicionarlo hasta tenerlo de pie al paciente. Y tiene una función adicional que se llama tren de Lembo, que es una inclinación, digamos, menos de los 0 grados, que el paciente queda con la cabeza a menos altura que los pies, digamos, tiene una pequeña inclinación. Es para hacer ciertas prácticas, ciertos estudios puntuales, en los cuales también se utiliza para los bebés. Y por último, entonces, el Potterbook mural, que es una opción, digamos, para hacer los rayos, para hacer, digamos, distintas tomas, distintas proyecciones, y que hablamos del Potterbook mural. Nosotros vamos a repasar rápidamente cuando nosotros emitimos, digamos, un rayo que se propaga en forma perpendicular y atraviesa, digamos, y ponemos algo que queremos estudiar, sea la persona que queremos hacer un estudio, si queremos hacer, digamos, para ver
una simulación o queremos adquirir algo, ese rayo que llega en forma perpendicular atraviesa y tiene la dosis suficiente, entonces impacta y se termina reflejando o adquiriendo, digamos, en el chasis, ¿cómo se llama? En el digitalizador indirecto, directo, bueno, las formas que se desee. Pero hay rayos que atraviesan otras partes y terminan desviando. Entonces, cuando eso pasa, cuando se desvían, cuando tiene un proceso como pensemos digamos, en los rayos que analizamos cuando veíamos la parte de óptica, tenemos procesos de refractario, tenemos algunos que se reflejan, otros que se desvían, bueno, todo eso, toda esa radiación se llama radiación dispersa, y esa radiación no hace más que agregar ruido, digamos, a la imagen, no me sirve de nada. Por lo tanto, entonces se diseñan sistemas para evitar, para filtrar eso. Y un sistema mecánico que tiene una pantalla de 35 por 43, que tiene laminillas de plomo distribuidas, digamos, en una cierta cantidad por centímetro. De 8 en 1 sería 8 laminillas de plomo, digamos, en un centímetro, de 10, de 12, de 16, y en la medida que vamos incrementando, entonces son cada vez más precisas, o sea, son más definitorias, digamos, al momento de que la radiación dispersa esta llegue digamos, a donde queremos que a obtener la imagen útil, que es en la placa, en el chasis indirecto, en el flat panel. Entonces, toda esa condición, digamos, de filtrado que lo hacen en forma mecánica, es lo que permite y evita, digamos, la aparición de las radiaciones dispersas, que como le digo, no aportan ningún tipo de información al estudio, y solamente hablamos de ruido. Entonces, acá rápidamente lo pueden ver, bueno, aparece un seriógrafo, que era un seriógrafo que estaba en el Hospital del Niño, ahora ya no hay tal. Este era un sistema que se llamaba telecomandado, porque tenemos el tubo, el colimador, la mesa, y acá en la parte de atrás estaba el intensificador de imágenes. Esa disposición se llama telecomandado. En general todos los equipos tienen el tubo puesto en este lugar y el intensificador de imágenes lo tiene puesto en este lugar. O sea, ahí hablamos de seriógrafo estándar. Esta composición es lo que nos permite hacer los estudios dinámicos, o sea, las radioscopías, que nosotros siempre pensemos en la cámara de nuestro celular. Una foto es una radiografía, un video es una radioscopía. Los estudios estáticos requieren una alta miliampere, una alta dosis de miliampere, y requieren, digamos, tiempos muy pequeños. El tiempo que se utiliza como máximo, digamos, en radiología son 10 segundos. Ahora, si queremos hacer un estudio, entonces, imagínense ustedes, tenemos que hacer digamos, un angiógrafo o en un equipo como este, que es un seriógrafo. Quiero saber cómo está el sistema digestivo. Entonces, le damos una sustancia de contraste, se prepara el paciente, y entonces, toda vez que ya está incorporándose, digamos, todo el líquido de contraste del tracto interno, entonces lo vamos visualizando todo el recorrido que tiene por el sistema que yo quiero hacer, si el sistema eh, gástrico, el sistema urinario o el que fuere. Entonces se va visualizando cómo se moviliza todo eso a través de todo el tracto, digamos. Entonces, en general, esos estudios son muy lentos comparados con la radiografía, o sea, no vamos a utilizar, no nos vamos a demorar menos de 10 o 15 minutos. Imagínense ustedes, digamos, la carga térmica que sufre el tubo, entonces, en esas circunstancias. Por lo tanto, entonces, cuando utilizamos el seriógrafo, hablamos de dosis muy pequeñas, de 1 a 5 miliamperes.
los kilovoltajes se mantienen porque es lo que me va a dar la profundidad. Y a través de la sustancia de contraste, entonces podemos visualizar con bastante resolución, porque los intensificadores de imágenes son sistemas, hoy ya son sistemas semiconductores, todos actualizados con nuevas tecnologías, pero su antecesor, digamos, era una ampolla que tenía, digamos, toda una primera capa fotosensible, digamos, a las radiaciones ionizantes, como fotocátodo. Entonces, cuando recibían, digamos, las radiaciones, lo generaban y lo amplificaban a través, digamos, de distintas placas hasta generar una imagen latente y que era captada por una cámara que terminaba mostrándola, digamos, como se puede ver a ver, no sé, en este monitor. ¿Se ve eso ahí? Bien. Sí, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta? Porque si no me siento que les hablo y no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Por el momento no, profe. Bueno, entonces, pasemos a ver cuál es la composición más sencilla de un equipo de rayos. El equipo de rayos, fundamentalmente, nosotros necesitamos generar alta tensión. Que esa alta tensión sea continua o alterna. ¿Qué elegirían ustedes? ¿Qué opinan? Continúa. Continua. Vos me preguntás o me afirmás. Lo de continua, digo, que debería Bueno, ser. ¿por qué? Porque yo quiero tener esa tensión para que salgan los, o sea, para que genere el campo eléctrico entre el cátodo y el ánodo. Perfecto. Y si La le tensión pusiera continua. una variable, ¿qué es lo que pasaría? O sea, si fuera una sinusoidal, ¿qué pasaría? Y no sé, que variaría el campo, digamos. No Exactamente, liberaría. estaría positivo y negativo, entonces sería imposible conseguir, digamos, lo que necesitamos. Nosotros necesitamos que el cátodo esté a 0 voltios y que el ánodo esté a 20 kilovoltios. Entonces, necesitamos esa tensión. Ahora, ¿cómo va a ser el transformador de alta tensión? ¿Va a ser un transformador reductor o elevador? Que eleve la tensión. Que eleve la tensión. Bueno, entonces, si ya tenemos la posibilidad entonces de tener un transformador que si acá, como se ve, tenemos relación de 1000, entonces a mí me conviene tener una tensión fija o puede variarla. Y yo debería poder variarla por el tema de que yo puedo controlar la dosis. Excelente, excelente. Bueno, entonces aquí vamos a recurrir para conseguir esa variación de tensión. Entonces consigo en el primario del transformador de alta tensión, vamos a poner esta opción, digamos, de tensiones que puedo variar. ¿Y con qué herramienta, con qué elemento consigo eso? Entonces eso lo hacemos con un autotransformador. Entonces, como el autotransformador podemos elegir varias derivaciones, entonces le ponemos, supongamos, le ponemos 20, 40, 60, 80, 100 voltios. Entonces, con eso vamos a poder variar la tensión que le aplicamos al transfo de alta. Y por lo tanto, ¿cuánto estaríamos teniendo del otro lado, digamos, del secundario? Si le pongo 20 voltios, ¿cuánto voy a tener en el secundario?
¿Qué opina? 20, 20 20 qué. kilovoltios. Perfecto, perfecto. Entonces, con esa relación de transformación de 1000, que es genérica y que nos sirve, entonces tendríamos 20, 40, 60 y hasta 100 kilovoltios. Bien. Ahora, esa carga nosotros no la podemos entregar, digamos, con una llave. Generalmente se utilizan contactores, por eso podemos ver, digamos, que el contactor está, digamos, ese contacto está manejado por un timer. Entonces el timer nos va a dar el tiempo de exposición. Una centésima, una milésima, una décima, un segundo. Entonces, con ese tiempo, entonces el que va a permanecer conectado digamos, en el momento que se transfiere entonces esos 100 voltios al secundario, entonces para tener 100 kilovoltios. ¿Está claro? Y por otra parte, ¿qué es la otra cosa que hemos dicho que es indispensable tener? La materia prima. ¿Quién me la va a proveer la materia prima? El tubo de rayo donde está el cátodo y el ánodo. ¿Sería? El tubo de rayos, pero ¿cuál es la materia prima? Los electrones. El filamento. Perfecto. ¿Qué voy a conseguir para tener muchos electrones o pocos electrones? La corriente que va calentando el filamento. Perfecto. Ese transformador que me va a permitir generar ese efecto, ¿qué característica tiene que ser? ¿Es elevador o reductor? Y la tiene que reducir a los miliamperes. Exactamente. Tiene que ser reductor porque los filamentos como máximo soportan 18 voltios o 20 voltios. Entonces, si yo le pongo una tensión mayor que eso, lo quemo el filamento. Entonces, esa es la composición más sencilla, digamos, de un equipo de rayo convencional, como vamos a ver, y, digamos, podemos hacer algunas mejoras. Esa ampolla que representa con el concepto que dice tubo ahí, se comporta no solo como el tubo que necesitamos, sino además como un rectificador de media onda. Es decir, los elementos de vacío que han sido los primogénitos, digamos, de todas las tecnologías de semiconductores, también empezaron con una ampolla de vacío que era un diodo. Por lo tanto, entonces, se comporta no solo, digamos, haciendo el efecto este que necesitamos, sino que rectificándolo. ¿Está claro? Y digamos, la forma de onda que aparecería sería una forma de onda de rectificación de media onda. ¿Está claro? Pero bueno, después vinieron algunos que experimentaron y definieron que podían repotenciar esos equipos que nos daban cierta posibilidad de estudios con una pequeña modificación, que es la que está en rojo, conseguirían, digamos, una mejora notable. Realmente fue un acto fallido, digamos, un intento que realmente no se cristalizó, pero porque tal vez en ese momento la tecnología de los diodos de alta tensión no estaba en el mercado lo suficientemente desarrollados, entonces no funcionó. Pero la idea, la iniciativa era interesante. Lo que se hacía, en lugar, digamos, de que el tubo se comporte como un rectificador, se ponía, digamos, un rectificador en puente, de tal manera entonces que la alimentación la tensión con la que se alimentaba, digamos, al tubo, era indiscutiblemente una continua, y de esa forma optimizábamos, optimizábamos el ciclo, digamos, de onda, porque aquí ya quedaba rectificado como una onda completa, entonces el rendimiento era mayor. Pero bueno, esa modificación, esa mejora, no se pudo terminar de consolidar porque realmente los rectificadores que se utilizaban, los diodos de alta tensión, eran muy vulnerables y no aguantaban la tensión de ruptura que se necesitaba ahí. Bueno, esta es la composición básica, digamos, del equipo de rayos convencional. Por supuesto que los equipos, esto y más asociado, por supuesto, a equipos de rayos convencional rodantes. Esta es la versión más simple. Casi todos los equipos, digamos, de odontología
representan, digamos, con un esquema de esta naturaleza. Y ahora nos vamos a adentrar un poquito en la generación de alta tensión. En la generación de alta tensión por alta frecuencia. Hasta acá, digamos, todo lo que se ha generado de alta tensión por método convencional era la tecnología disponible, entonces era con transformadores de alta tensión, elevadores, polifásicos, era toda una tecnología que en general se transformaba, digamos, fundamentalmente en equipos muy, muy voluminosos, entonces eran escenarios tremendos, digamos, para poder ubicar estas tecnologías, y cuando más complejidad tenían, era mayor la cantidad de gabinetes, bueno, era bastante complejo. Y acá les muestro, digamos, no por el ánimo de promocionar, pero esta marca es nacional y aparece, digamos, como una de las, digamos, del cambio de tecnología cuando aparece la inversión, digamos, de alta frecuencia. Es decir, nos vamos del método convencional a la generación de alta tensión por alta frecuencia. Y generalmente entonces todo se basa en reconvertir toda la tensión de alimentación, fundamentalmente utilizando la tecnología de los IGBT, que son los componentes híbridos que tienen la dualidad, digamos, de funcionar como transitor de efecto de campo y como transitores TBJ, que es la tecnología más primitiva, digamos, más sencilla con la cual funciona todo. Por supuesto que estos son componentes de alta corriente que son manejados, digamos, previamente por una tren de pulso, digamos, que es el que se define que son el chopeo. Entonces, la tecnología lo que impacta, digamos, de la tecnología de alta frecuencia es que ha conseguido disminuir notablemente todas las dimensiones de los equipos, es decir, todos los transformadores de alta tensión se han reducido a una forma mucho más sensible, práctica y de mayor rendimiento. Porque imagínense ustedes, como vamos a ver en la imagen esta siguiente, en la gráfica B, digamos que es la tradicional, siempre hablábamos, digamos, de ondas sinusoidales que conducían en una cierta parte del ciclo y esa transferencia de energía generalmente no era muy efectiva, no había homogeneidad y por lo tanto entonces la radiación no era tan óptima como se necesita. En la alta frecuencia lo que conseguimos es un escalón del cual nosotros podemos fundamentalmente controlar la amplitud, el ancho del pulso y tenemos muchas más posibilidades de distintas dosis, de distintas alternativas para poder con el mismo equipo hacer todas las determinaciones y todos los estudios que necesitemos. Es decir, hoy podemos hacer una teletórax, podemos hacer cualquier placa re compleja en una habitación de terapia intensiva, conectando el equipo simplemente al toma estándar que tenemos en la habitación. Algo que era impensable para hace 20 años, por ejemplo, que teníamos todos los equipos rodantes, eran tremendos equipos portátiles, mamotretos, digamos, que necesitaban alimentación trifásica, necesitaban una instalación dedicada y especial para poder usarlos, y en los servicios críticos era muy peligroso porque a veces no estaba bien diseñada toda la instalación eléctrica y cuando se hacía el disparo se cortaba la luz de toda la unidad, entonces era medio caótico. Profe, y en esos casos, cuando están en la terapia intensiva, hay mucha radiación para las personas que se encuentran ahí, porque no todo el área está plomada ni nada. Exactamente. Una recomendación que nosotros hacemos es poner los separadores, los biombos esos que se utilizan para hacer distintos procedimientos, ponerle una laminilla de plomo de 0,5. Entonces de esa forma, primero porque la práctica es puntual y de paso, digamos, de esa forma evitas irradiar al paciente que lo tiene al lado, ¿me entendés? Pero generalmente se puede resolver con bastante cuidado, digamos, sin riesgo para los demás.
pero lo que eso de poder hacer un estudio, digamos, en las habitaciones, es algo que ha venido y se ha podido lograr, digamos, gracias a la generación de alta tensión por alta frecuencia, si no era impensable. Primero porque no solo se utiliza, digamos, te da mayor capacidad, mayor potencia, sino porque utilizas ánodo giratorio en todos los tubos, y además aparece un concepto importantísimo, que son los bancos de capacitores, que es un dispositivo adicional que se le agrega a los equipos portátiles, en el cual la dosis que vos necesitas para hacer el estudio, te la entrega ese banco en el momento del disparo. Y se puede cargar fácilmente, digamos, utilizando un enchufe, un toma común de 10 amperes, con la única condición fundamental es que tenga buena puesta a tierra, o sea que asegurando que tener la puesta a tierra en todas las habitaciones, en todas las áreas de internación, estás a resguardo y puedes usar lo que necesites cuando lo necesites. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se consigue acá? Fundamentalmente, entonces, utilizando, digamos, los diodos, los transitores, como nosotros, no sé si ustedes recuerdan cómo utilizamos en corte y saturación, entonces podemos manejar muchísima carga, aumentando la frecuencia, entonces corte y conduce, nos da gran versatilidad, digamos, para poder utilizar esos componentes sin necesidad, digamos, de tener que utilizar los equipos tan complicados como se utilizaban, digamos, los convencionales. Entonces, eso además tiene una serie de condiciones porque ya no se utilizan las llaves selectoras de línea ni la de kilovoltaje, por lo tanto todas las partes mecánicas se han eliminado, digamos, de los equipos y ya todo es absolutamente electrónico y digital, digamos, para la programación de las dosis, para los microcontroladores. Es decir, que se da un cambio importantísimo en cuanto a la tecnología, que además da mejor radiación, es mucho más homogénea, por lo cual tiene mejor contraste, y por supuesto desde el punto de vista del costo de la economización de la energía es mucho menor lo que se consume. Y aquí me animaría a eso, quiero que lo tengan, ya les voy a pasar las clases. ¿Qué se imaginan ustedes acá en un equipo de diagrama, si tuviéramos que hacer un diagrama en bloque de un equipo convencional? El equipo convencional necesita inicialmente entonces una alimentación y necesita tener una tensión de línea que varía, porque lo principal, digamos, en los equipos convencionales era que se controle la tensión de línea. Si nosotros teníamos una entrada de línea de 180 voltios, los kilovoltajes que podíamos ofrecer, digamos, para hacer el estudio siempre estaban corridos y no eran confiables. Entonces lo que se hacía era con una llave principal, digamos, se hacía el control de línea. Entonces teníamos para modificar por lo menos 5 puntos en la tensión de entrada. Entonces con eso lo primero que se hacía, se medía la tensión y si era menor que los 220 con la tensión, con la llave de línea se corregía esa condición. Entonces, en el primer bloque, ¿qué pondríamos? ¿Lo amarillo? ¿Qué pondríamos ahí? ¿Un qué? ¿Qué se imaginan ustedes? Acuérdense que esto solamente... ¿Un qué, perdón? ¿Qué es lo que hemos puesto en el equipo más básico que hemos puesto recién, que mirábamos recién? ¿Un qué? Un regulador de línea, profesor. Y un transformador. Un transformador, exactamente. Que en particular es un autotransformador. Porque a nosotros nos da posibilidad de generar, digamos, un par de voltios más, 5 o 10 voltios. Entonces, si a vos te llegaba la tensión de 200 voltios, con 2 puntos que le corría, digamos, tu autotransformador, llegaba a los 220.
y si estaba en 180 la tensión de entrada, hacía una corrección con 4 puntos y ya llegaba de 180 a los 220. Entonces se ponía inicialmente un autotransformador de línea. Posteriormente necesitamos entregarle, digamos, al transformador de alta distintas opciones. Entonces ahí controlamos el kilovoltaje. ¿Qué poníamos? ¿Qué hemos puesto recién? ¿Se acuerdan? Otro. Un transformador de alta tensión. Exactamente, otro transformador de voltaje. Entonces, ahí poníamos de 10, 20, 30, 40, 50 o 20, 40, 60, eso en kilovoltaje grueso. Y después con otros podíamos poner de a 2. Entonces, con un punto regulabas, digamos, 20, 40, hacía pasos de 20 kilovoltios. Y con el más fino, digamos, hacías pasos de 2 voltios. Entonces, ponías 40, suponte, y 44 lo regulabas con otro. Entonces, es como que tenés una parte, un transformador para hacer la regulación de línea, y después para hacer regulación de fino, kilovoltaje fino y kilovoltaje grueso. Entonces, ahí estaban esos 3 primeros bloques, digamos, que responden, digamos, a lo que es la generación convencional. Posteriormente teníamos un sistema, digamos, de generación de transmisión, digamos, de la alta tensión. ¿Se acuerdan que hemos puesto un kilovolt, un contactor en la imagen más básicas? ¿Se acuerdan de eso? Volvamos un ratito para atrás. Entonces aquí tenemos la regulación de los kilovoltajes y lo que era lo que le aplicábamos al primario. Y ese como un transformador elevador, entonces nos elevaba 1000 veces lo que nosotros poníamos en el primario. Entonces en ese diagrama que está vacío, fundamentalmente entonces le vamos a poner un regulador de línea, un regulador de kilovoltaje grueso y un regulador de kilovoltaje fino. Entonces en el grueso tenemos pasos de a 20 kilovoltios, en el fino de 2 kilovoltios. Y posteriormente teníamos que ver, tenemos que ver cómo transmitíamos, digamos, esa tensión al primario del transformador. Entonces el mecanismo a través de alta y tiristorio, triac. Entonces, regulador de línea, regulador de kilovoltaje grueso, regulador de kilovoltaje fino, transmisor, digamos, este es el sistema de conmutación de la línea de alta tensión. El momento, el componente que transmite los 20, 40, 60, 80 o 120 voltios al tubo de rayos. ¿Y qué otra cosa va a parecer importante acá? Van a ser los equipos, los componentes auxiliares. Los componentes auxiliares van a ser, necesitamos rotación de ánodo, selector de puesto de trabajo y alimentación de filamento. ¿Se entiende esto o no? ¿Se entiende un poquito? La idea de lo que he hecho es complejizarlo un poquito para que no solo quede la idea, digamos, de cómo es el circuito en sí mismo, sino para que se imaginen cuáles son las partes vitales, cuáles son las partes complementarias y cuáles son la parte de alta tensión. Si tuviéramos que hacer un diagrama de bloque, digamos, de alta frecuencia, entonces lo principal que tenemos que hacer en alta frecuencia, lo primero es rectificar, digamos, la tensión de entrada. Entonces tomamos los 380 voltios de trifásico, lo rectificamos, lo filtramos,
lo chopeamos, que significa ponerlo, digamos, en un tren de pulso, y posteriormente aplicarlo, digamos, a los IGBT, que son los que van a generar alta tensión, alta corriente, para el transformador de alta. Y esa misma frecuencia con la que trabajan, digamos, los IGBT de alta tensión, van a trabajar la fuente, digamos, de filamento, o sea, el oscilador con el que trabaja la fuente de baja tensión, que es de filamento, y la de alta tensión es la misma, 30 kHz. Posteriormente eso se aplica, digamos, a un transformador de alta, a un selector de puesto y al tubo. Y además también tiene, como hemos visto acá, o en la anterior, tiene el panel de control, la parte de ánodo giratorio y la parte de interconexión, que son, digamos, áreas auxiliares. ¿Y el circuito para el filamento, profe, dónde estaría acá? Y este estaría, digamos, Igual que en el otro. exactamente, nada más que en vez de tener una tensión, digamos, que te la provee un transformador de menor dosis, de menor voltaje, en este caso te lo va a provocar, digamos, una cuadrada variable, digamos, que oscila a la misma frecuencia de 30 kHz, nada más que tiene una amplitud de 15 voltios. ¿Está claro? Bien, sí. Bueno, y ahora vamos a correr un poco el velo, ¿sí? Entonces miren las partes. Transformamos, digamos, tenemos la línea 380, la parte de rectificación, la parte de corriente continua, aparte, digamos, la fuente que te genera la tensión de 15, 5 voltios, todo lo demás, la placa de driver, la alimentación del filamento. ¿Pueden ver eso? ¿Lo ven? ¿Ven los demás detalles? Sí, profe, se ve. Aparece, digamos, la placa de interconexión. Por alguna razón el mouse no lo puedo esperar. Y ahí aparece el transformador de alta tensión. En este caso es estimulado, digamos, por una cuadrada variable, y que gracias a que es variable, digamos, puede cumplir, digamos, la función de elevación, porque al transformador de alta tensión no es necesario que le pongamos una senoidal, le podemos poner cualquier tensión variable que permita generar el efecto que necesitamos. Con la diferencia que en este caso, digamos, para los transformadores aparece el concepto, porque nosotros fundamentalmente todo el tiempo hablamos de relación de transformación, pero para hacer el cálculo como corresponde, una de las variables que también interviene es la frecuencia, aparece también, digamos, la relación de transformación, aparece el rendimiento, y en este caso, al modificar la tensión, la frecuencia, digamos, con la cual trabajan los transformadores, conseguimos todo este cambio tan significativo. Entonces, todo esto que nosotros necesitamos, habitaciones de habitaciones para poner parte de los equipos, ahora con un gabinete, con un rack, en el cual está integrado el transformador, la electrónica, la parte de alta tensión, se miniaturiza todo y se economiza tremendamente, digamos, todo el efecto. Y en este caso aparece todo un generador que ustedes pueden ver ahí, que aparece el trafo de alta tensión y un conmutador de alta. Entonces eso aparece en los equipos que tienen seriógrafos y equipos fijos. Entonces, con un tubo se puede hacer los estudios dinámicos y con el otro se puede hacer los estudios estáticos. Y además tiene el panel de control y tiene además como elemento auxiliar, digamos, la parte de rotación de ánodo, que es el estator, que es el que lo hace girar. ¿Está claro? Bueno, entonces van a tener como ejercicio completar un poquito los diagramas esos que están mudos. De paso va a ser el ejercicio de qué hace cada componente y cómo se lo constituye. Bueno, avancemos un poquito más entonces.
Acá, digamos, es un diagrama ya mucho más específico de lo que es, digamos, de las placas que tienen los equipos en su diseño. Entonces tiene fundamentalmente un panel de control que es que les explicaba, el que procesa, digamos, todas las dosis que seleccionamos, los kilovoltios, los miliamperios, el tiempo. Además se regula, digamos, lo que sería toda la parte de selección de grilla, de Potter Bookie y todo lo demás. Esa información le manda, digamos, una placa principal, que es la placa de interconexión. Y esa placa lo que controla fundamentalmente es que haya rotación de ánodos, que haya filamentos, que seleccione los puestos, verifica si hay algún bloqueo por alguna parte que esté dañada o algún efecto. Y fundamentalmente de ella se separa entonces la placa de alta tensión, la placa de filamento, la placa de rotación de ánodo y de conexión, digamos, con las otras partes satélites. Y fundamentalmente, digamos, el componente crítico, digamos, en esta configuración siempre es los IGBT, que a veces, digamos, siempre se ponen el pack, que son dos, y a su vez cada uno de ellos son dos unidades independientes, y recibe la alimentación o la señal de los drivers. Y cada driver o cada placa en particular tiene, digamos, LED de señalización. Por ejemplo, cuando los drivers, cuando la placa driver se daña, generalmente tiene LED que van asociados a cada una y aparece, se enciende de rojo, o, o cuando están totalmente operativos se pone en color verde. Y esta información entonces nos sirve a nosotros para poder saber o discriminar en qué parte está la falla. Si es un problema de driver o un problema de IGBT, si es un problema de tubo, si es un problema de miliamper o si es un problema de alta tensión. Otra de las fallas generalmente que actúan por bloqueo es cuando se rompe alguna componente de la parte de rotación de ánodo, porque si no hay rotación de ánodo, entonces el equipo no habilita para nada, no funciona, no avanza, digamos, en la secuencia de inicialización que verifica. Cualquier equipo de rayos que decidamos operar o que decidamos asistir o hacer alguna intervención técnica, fundamentalmente siempre la recomendación es que trabajemos con dos personas, porque a veces nosotros estamos trabajando con alta tensión y no puede venir cualquiera de afuera a tocar alguna cosa que nos puede generar algún riesgo de electrocución. Entonces, siempre queda una persona, un técnico o un ingeniero en el comando y el otro queda en el rack. Entonces en conjunto van trabajando y van interviniendo. Y si es una sola persona, tiene que conseguir un sistema de candado de tal manera que no le permita que nadie ni levante las térmicas ni active nada sin conocimiento de quien está tocando, digamos, está trabajando con alta tensión o con alguna cuestión puntual. ¿Está claro eso? Hay una cuestión principal, sí, hay una cuestión principal que tiene que ver con el manejo de la alta tensión. Cualquier equipo que por más que nosotros observemos que están los cables de alta tensión desconectados o flojos, todo lo demás, no toco nada, siempre corto todo el suministro eléctrico del tablero general, apago el equipo y apago el tablero total, digamos, para desenergizarlo. Y lo que tenemos que hacer siempre es identificar, digamos, los tubos, los cables de alta. El cable de alta que va al positivo del que va al negativo. Entonces, el positivo siempre tiene asociado, digamos, la bornera de arranque de ánodo. Y esa la tenemos que individualizar, si no está claramente explicitado, porque los cables de alta tensión que entran al tubo y los que entran al trafo de alta son simétricos, son iguales. Si yo no los marco, los puedo intercambiar y ahí cometo el error más grave de todos, que es poner el positivo en el filamento. Imagínense ustedes, el filamento recibe o soporta 15 voltios y le ponemos 20 kilovoltios, lo fulmina, digamos, y no nos enteramos y quemamos un tubo de $50.000 con el cual nos desprestigiamos, podemos tener un montón de dificultades. Entonces, antes de que hacer cualquier maniobra con alta tensión o con desconectar algo, siempre marcamos, individualizamos con una cinta, digamos, el positivo del negativo. Y no se cambian, y si no lo sacamos, mejor todavía.
Ahora, si ya lo hemos individualizado, ya lo hemos señalizado, lo hemos identificado claramente, lo que siguiente que hacemos es al cable de alta tensión que lo sacamos, no lo tocamos para nada, sino que lo ponemos contra un elemento metálico. Si generalmente, digamos, contra un tirafondo o algún tornillo que de fijación de la mesa, no con cualquier parte de la mesa, porque a veces en las mesas tenemos circuitos eléctricos y electrónicos que si los descargamos, porque el cable de alta tensión se comporta como un inmenso capacitor, entonces lo que tenemos que hacer es descargarlo, pero a un punto que no dañe la electrónica. Entonces, un punto, digamos, sería un tornillo de anclaje de alguna de los elementos de montaje que no tenga ninguna conducción, digamos, con ningún circuito electrónico, ninguna función que podamos dañar. Entonces lo que hacemos es descargar el cable de alta tensión a masa. De esa forma, entonces, evitamos que si no hice ese procedimiento y lo toco, me da una descarga que no me mata, pero seguro me va a hacer que repiense que vaya a intentar arreglar algún equipo de rayos, que voy a intentar hacer alguna práctica. O sea que esos cuidados hay que tenerlos siempre. Y todo lo que es alta tensión, cuando está oscilando, tiene un tono bien agudo, bien particular, que eso nos alerta, digamos, de que está oscilando y que estamos con alta tensión. Generalmente todos los sistemas asociados, digamos, los IGBT, tienen unos diodos de señalización que cuando están encendidos nos da la data, digamos, la información de que están operativos, que están energizados y por lo tanto tenemos que tomar los recaudos de no tocarlo, de no hacer ninguna maniobra que sea riesgosa. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bueno, no sé cómo estamos el tiempo y cuánto tiempo podrán quedarse un ratito más para ver algunas cosas que me parecen interesantes. Bueno, acá les muestro distintos tipos de comandos. Estos comandos están muy asociados a lo que sería, digamos, los equipos convencionales. Un equipo básico de monofásico que, como observan ustedes, no sé si pueden verlo, tiene tres grandes llaves. Una era para control de línea, el otro para kilovoltaje grueso y kilovoltaje fino, como aparece mucho más descrito en el que está a la derecha, que es un equipo de 1000 mA que tenía, digamos, muchas dosis, digamos, se pueden hacer todo tipo de estudios con esta tecnología y creo que hasta estaba sobredimensionado. En el equipo de la derecha, de la izquierda, perdón, la parte superior, el panel, digamos, un equipo más nuevo, y en el otro, digamos, una descripción del anterior, digamos, que aparecía el tema de el control de línea, los kilovoltajes gruesos, finos, que tenía mucha mecánica, digamos. Y esos siguen siendo los convencionales. Este componente es solamente el comando, no incluye el generador, ni el trafo de alta, ni la cable, no incluye nada, solamente la mesa de comando. Imagínense ustedes ahora que todo el equipo de rayos en alta frecuencia se condensa, digamos, se compacta en un equipo solamente como el que vemos ahora, en un gabinete como el que estamos viendo ahora. Este es un generador de alta tensión convencional, donde aparecen, digamos, con dos conectores de alta, aparecen las borneras de filamento, aparecen, digamos, los cables de alta tensión. Y eso todavía nos quedan unos muy poquitos equipos instalados en el sistema, ya casi todos son de alta frecuencia, así que ya se han ido renovando fuertemente, digamos, y todo lo que queda simplemente es para el título docente, digamos. Como pueden ver en el de abajo a la derecha, es un transformador. Solamente el transformador tenía ese espacio, que era un transformador de 2 puestos de trabajo. Ese estaba en el hospital de niños en esa fecha. Imagínense ustedes ya el tiempo que hace y bueno, ya se han renovado por lo menos 3 veces esa generación de equipo. Acá por lo menos para repasar un concepto que un poquito ya se los había explicado, el tubo, cuando hablamos de tubo es el nombre genérico con el cual se conoce el conjunto calota-ampollo o ampolla radiógena, ¿no? Y la ampolla radiógena, como habíamos
comentado, está hecha en un vidrio Pyrex que permite soportar alta tensión y alta temperatura, ponerse un alto vacío. Tiene los sistemas de filamentos que van a ser calefaccionados y que es la que genera la nube de electrones que ya hemos dicho que es la materia prima principal para que se produzca el efecto de radiación. En general, digamos, en este tipo de tubos, tenemos dos filamentos, el filamento grueso y el filamento fino, y en el caso, digamos, de lo que se utiliza para radiaciones, para radioscopía, siempre el filamento fino es el que se utiliza porque tiene mayor resolución. Esta es una ampolla, como la que voy a mostrarle en unos minutitos más, si se pueden quedar. Entonces ahí aparecen las características principales. Entonces la forma, que es lo que no ha cambiado en demasía, ahí lo que aparece abajo, digamos, con 1,2 y 1,8 son las manchas focales de foco fino y foco grueso. Además, a esta característica viene, digamos, la tensión máxima de ruptura, el tiempo de exposición, la angulación, digamos, del disco, y el material, digamos, si es de berilio, de tungsteno o de algún otro material específico. Ahí aparecen algunos gráficos, digamos, de la disposición del filamento frente al ánodo. Y observen cómo aparece, digamos, en la parte derecha, con las líneas estas del ánodo giratorio, que se comporta de la misma manera que un motor de inducción. El motor de inducción son los que tienen las máquinas de cortar césped, que tienen un rotor en cortocircuito, que es donde va la cuchilla, y tiene un bobinado de arranque y un bobinado de trabajo, y tiene un capacitor que hace que se desfase 90 grados para que los campos eléctricos, campos magnéticos, digamos, puedan producir el efecto de rotación. Y los tubos y los motores de alta velocidad de bobinado inducido son los que se utilizan para las bordeadoras, las licuadoras, que son de alta velocidad, pero de baja potencia. Por una cuestión práctica, nosotros usamos el de inducción, la simetría, porque en este caso el ánodo giratorio, digamos, el magnetismo es transparente, digamos, en el caso del vidrio, o sea que por eso podemos utilizar ese mismo efecto para hacer la rotación del ánodo. Y ahí tenemos el sistema de rotación, pueden ser de baja velocidad o de alta velocidad. Si tenemos de alta velocidad, lo que generamos es generar a partir de la frecuencia 50 Hz, triplicadores de frecuencia, que entonces lo hacemos, en vez de trabajar con 50 Hz, lo hacemos trabajar con 150 Hz, y por lo tanto entonces pasa de 300 a 9000 revoluciones por minuto. Ahí pueden ver, digamos, el ejemplo de una calota que tiene no solo el tubo que siempre llamamos que está inserto, que anida, digamos, en la ampolla radiógena anida, digamos, en la calota. La calota es el mismo concepto que la calota craneana, digamos, que es toda la cavidad ósea que resguarda, digamos, todo el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso. De la misma forma, entonces, la calota es toda la estructura metálica que tiene los conectores de alta tensión, positivo y negativo, que está forrada en su interior con plomo, de tal manera que solamente la mirilla tiene posibilidad de que salgan las radiaciones por ese lugar. Y en el interior, digamos, entre la calota y la ampolla radiógena está todo lleno de aceite aislante, que cumple dos roles, una cuestión de aislante térmico y otra cuestión de aislante eléctrico, porque las distancias en alta tensión son muy pequeñas y por lo tanto la posibilidad de que salten arcos es muy viable. Por lo tanto, el aceite es necesario que ocupe todos los lugares, que no haya burbujas de aire, porque estas burbujas se ionizan, entonces el efecto, en vez de producirse entre el tubo, se termina generando, digamos, con en el aceite o en alguna burbuja de aire. Y cuando hay problemas de arco, digamos, de alta tensión, se produce una vía carbónica, entonces ya en ese caso ya se producen arcos de alta tensión, entonces a veces el tubo no está quemado, pero todo el aceite aislante está viciado, entonces lo que se hace es cambiar el aceite
para lo cual se lava, digamos, todo el interior de la calota con un aceite nuevo, se deja secar, se saca todo el remanente, digamos, del carbonilla que queda y se vuelve a cargar con aceite, digamos, a una cierta temperatura y siempre procurando que no queden burbujas de aire en ninguno de los compartimientos. Es un trabajo bastante laborioso y artesanal, pero que se puede hacer, digamos, es una buena práctica poder hacerlo, pero bueno, a veces hoy, por la cuestión económica y de que nadie quiere asumir riesgos que no pueden ser, que no pueden ser cubiertos, directamente se compra en fábrica ya el tubo y bueno, si el tubo viene con las fallas, es garantía que se carga la fábrica o, o delegamos ya todas esas tareas. Pero como ejercicio docente es muy interesante poder hacerlo. ¿Alguna pregunta? Bueno, aparece aquí el colimador que, como dije, tiene la función de que con la ayuda, digamos, de un campo luminoso, definimos el campo radiante y tienen que estar perfectamente en consonancia, para lo cual tiene entonces esas dos perillas, permiten abrir las ventanas digamos, en sentido horizontal y vertical para definir, digamos, que se adecue al lugar que quiero irradiar. Y tiene generalmente un timer que es el que me permite hacer todas esas maniobras y permite, digamos, para que no esté encendido en forma indefinida, digamos, la luz. Cosa que si nosotros pusiéramos un LED de alta luminosidad, mejoraríamos todo eso y no habría ninguna dificultad en cuanto a la degradación de la fuente de luz. Acá aparecen dos mesas de examen, unas básicas, que es la mesa seriográfica o basculante, que tiene los paneles de control que lleva solidario ahí el intensificador de imagen y el seriógrafo. El seriógrafo es un dispositivo que fundamentalmente se utiliza para los estudios contrastados. Y lo que se hacía fundamentalmente era, con ayuda, digamos, del intensificador, que se mueve solidario a la mesa, entonces nosotros movíamos esa torre, digamos, y podíamos desplazar por todo el tracto, o sea, si empezaba, digamos, el líquido de contraste, empezaba por la parte superior del duodeno, entonces veíamos cómo se desplazaba a través de los distintos partes del intestino, el grueso, el delgado, y ver, digamos, dónde estaba la obstrucción, si es que la había. Entonces, con eso se podía mover, digamos, en forma longitudinal toda la estructura. Entonces, el identificador de imágenes que aparece señalizado ahí, permitía detectar, digamos, las radiaciones que atravesaban, digamos, el área de bajo estudio, y fundamentalmente lo que consigue es amplificar, digamos, la señal de tal manera que ha venido a reemplazar lo que se utilizaba hace mucho tiempo, que era la fluoroscopía, donde no había un intensificador de imágenes, sí había un vidrio plomado, entonces lo que hacía es oscurecían toda la habitación y se podía visualizar, pero la radiación que recibía el médico o el técnico era altísima y generaba, digamos, casos de mucha gravedad y que por eso totalmente se han desactivado cualquiera de estos sistemas que no sean, digamos, con intensificador de imagen. Por otro lado, tenemos otras mesas, que eran las mesas, digamos, Siemens, que tenían de plano flotante, porque en los pacientes que vienen politraumatizados no lo podemos estar moviendo para hacer la placa, entonces lo que se movía el plano, entonces se movía en forma longitudinal y transversal. Entonces, nosotros después liberábamos el freno, lo posicionábamos como se necesitaba y ahí se hacían los estudios. Entonces, de esa forma se evitaba, digamos, cualquier tipo de maniobra sobre los pacientes que en general venían muy politraumatizados. Y después aparecen solamente los de plano lateral, que son los que más se utilizan ahora que en las modalidades, digamos, de los equipos nacionales. Por último están los potes de Bucky. Nosotros tenemos un sistema de la izquierda, digamos, para hacer espinografía, que son los estudios que se utilizan para ver cómo está la columna vertebral
en forma total. Entonces es como una composición, digamos, de dos chasis que se colocan, entonces se pueden hacer estudios específicos. Y después tenemos el Potter Bookie Mural, que tiene las dos variantes. Entonces, lo que se utiliza es, lo que se quiere evitar siempre es la radiación dispersa, porque la radiación dispersa es la que genera ruido. Entonces, lo que hacemos es poner estas placas, digamos, que tienen estas laminillas de plomo que se mueven en forma aleatoria antes del disparo. Entonces, solamente las proyecciones perpendiculares son las que atraviesan y todo lo demás lo barre, digamos, lo bloquea, impidiendo, digamos, que esa radiación dispersa impacte, digamos, sobre el chasis, sobre la placa radiográfica. En general, digamos, esto tiene una evolución, digamos, desde sistema de cuerda a sistema motorizado, y ahora los últimos que se utilizan son con electroimanes que, entonces, un instante antes del disparo se acciona, entonces empiezan a moverse en forma, digamos, sistemática, y cuando termina el disparo, digamos, se mantienen retraídas, digamos, por el electroimán. Y bueno, y este es un equipo de última generación como el que tenemos en la actualidad en varias instituciones, digamos, con todos los sistemas integrados, con flat panel, con el equipo de rayos, con el comando en la parte superior, de tal manera que pongo las dosis, pongo un delay, me retiro de la sala o me pongo, digamos, en resguardo, digamos, los biombos plomados o en los búnker, y si el disparo se hace y no tengo ningún tipo de exposición. Pero bueno, esta es la última tecnología que hay en muchos lugares, en Méndez Collado, en el Hospital del Tranca, en el Hospital Avellaneda, en el Padilla, en el Centro de Salud, en la maternidad. Y este es los tipos de alimentación. Nosotros hemos dicho de la forma más simple, el convencional, que el que se utiliza ahora, digamos, es en los cuales utilizamos con la alimentación monofásica. Esto tiene una dificultad que digamos, de acuerdo a que son ya ahora muy escasos y solamente se utilizan en odontología, pero tenían un problema de Ripley importante. Entonces, bueno, era otra de las dificultades que teníamos con los equipos de rayos. Y acá tenemos cómo ha sido la evolución. Los equipos monofásicos con alto Ripley, los trifásicos, que se utilizaban, digamos, de bajo Ripley, que se utilizaba, digamos, un sistema de rectificación polifásica, con los cuales conseguíamos gran linealidad, digamos, en la salida, teniendo en cuenta que en los transformadores de alta tensión necesitamos una continua, pero siempre una continua pulsante va a ser con un Ripley lo más pequeño posible. Y eso lo conseguíamos fundamentalmente en la generación de alta tensión por método convencional con los polifásicos, porque imagínense ustedes, era imposible poner un rectificador que trabaje a 120 kilovoltios, no había forma de poner nada de esta naturaleza, por lo tanto lo único que podíamos hacer es mejorar, digamos, la cantidad de polos que se rectificaban. Entonces se rectificaban secundarios con sistemas hexafásicos. Entonces ese sistema de muchas fases permitía, digamos, una linealidad bastante aceptable. Y por último, digamos, los de alta frecuencia, que ya son un ejemplo que está utilizado en todos lados. Bueno, dado que estamos recontra escasos con el tiempo, entonces lo que nosotros tenemos que terminar de analizar entonces es cómo nosotros conseguimos que la imagen que nosotros generamos con el equipo radiológico, o sea, con radiaciones ionizantes, se pueda cristalizar o se pueda adquirir en una placa o en una fotocélula. ¿Se acuerdan de esto? El mismo concepto que funciona en los equipos de laboratorio. Tenemos una fuente de luz, tenemos el material que quiero analizar y tenemos una fotocélula que detecta, digamos, la radiación. Y recurriendo a Lambertville, ¿se acuerdan entonces que tenemos una fuente de luz que va a ser igual a la luz incidente por la atenuación que genere, digamos, el cuerpo que voy a poner en medio o el material que pongo bajo estudio? Entonces, tenemos la radiación que va a estar, que es la que obtenemos del equipo de rayos. Ponemos a nuestro paciente
y ponemos la fuente, digamos en este caso la placa radiográfica. Cada uno de los órganos va a sufrir o va a generar una atenuación distinta, digamos, a la radiación que lo atraviesa. Por lo tanto, entonces, esta ecuación es el principio en el que se basa toda la generación de alta tensión, la generación de la digitalización, porque entonces a esta fórmula la ampliamos y la ponemos como una sumatoria de atenuación. Entonces le sumamos la atenuación por el tejido óseo, la atenuación por el tejido blando, entonces nos permite generar los algoritmos con los cuales después definimos y conseguimos las imágenes radiológicas. Bueno, ¿tienen un minutito más? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces cortemos al cuarto, ¿les parece? Para mostrarles, ya con esto cerramos casi todo. Y excúsenme en un instante nada más. Bueno, entonces, un poco las condiciones, digamos, para los procedimientos radiográficos. Hoy, gracias a Dios, todo lo que tenemos o lo que se recomienda, como les decía, de la Organización Mundial de la Salud, es hacerlo bien a la primera vez con la menor dosis posible. Para lo cual, entonces, nos tenemos que entrenar, los técnicos se tienen que entrenar y nosotros, como ingenieros, tal vez un gran desafío sería desarrollar simuladores para que entrenar, digamos, para que ellos perfeccionen su técnica sin necesidad de recurrir, digamos, a los profesionales, digamos, a hacerlo con pacientes, que es lo que se venía haciendo hasta hace muy poco tiempo. Bueno, acá hay, digamos, cómo se hacía con las películas, bueno, todo lo que ya habíamos charlado anteriormente, pero hoy, digamos, el gran desafío es, si nosotros tenemos un equipo de rayos brillante, pero no tenemos sistemas, digamos, de visualización que van a ser a través de la radiología directa o indirecta, y posteriormente el procesamiento en PACS y todo lo que sería almacenamiento e integración de las imágenes, ya estamos fuera de contexto. Entonces, ahí se está avanzando muy fuertemente en digitalizar todo nuestro sistema, en particular nuestro sistema de salud tiene 53 hospitales y unidades, digamos, de digitalizado que generan imágenes de mayor y menor complejidad, divididos, digamos, casi 10 centros de alta complejidad que tienen tomografía, rayos, resonancia, densitometría, mamografía, otros menos complejos que son 24 del interior que también están digitalizados totalmente, y toda la información esa está integrada, almacenada e integrada, digamos, los sistemas de historia clínica digital, de tal manera entonces que tenemos una situación provincial inmejorable y realmente, realmente con mucha calidad diagnóstica y todo integrado a la historia clínica digital, lo cual nos da gran versatilidad, digamos, a la hora de decidir y de tomar conductas, digamos, respecto de algunos